Nuestro país no tiene por qué pasar hambre. Durante miles de años, las civilizaciones preincas domesticaron plantas y animales, llegando a conocer sus propiedades para dejarnos un legado de conocimiento vivo que convierte al Perú en uno de los bancos de recursos genéticos más importantes del planeta. Gracias a ellas, hoy en nuestro país existen 184 especies de plantas nativas domesticadas, con miles de variedades. Los productos que nos dejan ahora son reconocidos a nivel mundial por su alto valor nutricional. Esto se suma a la gran riqueza natural que se encuentra en la Amazonía y los Andes, la cual es potenciada por los productos del mar peruano, que es reconocido como uno de los más ricos del mundo. 2.2 millones de familias rurales producen estos alimentos de forma amigable con el ambiente, siguiendo prácticas tradicionales de cultivo, cosecha o manejo con baja huella ambiental. Durante mucho tiempo, buena parte de estas familias campesinas fueron olvidadas y relegadas a una situación de pobreza o extrema pobreza. Las causas es el abandono de la alimentación tradicional y el incremento de productos procesados y ultraprocesados de bajo valor nutricional, lo que viene provocando tasas crecientes de obesidad y otros males, que además nos han hecho más vulnerables ante enfermedades como la COVID-19. ¿Por qué elegir este tipo de productos cuando tenemos una alternativa tan nutritiva y valiosa a nuestro alcance? Elegirla a ella no solo mejora la vida, sino que también es apoyar a nuestras hermanas y hermanos que trabajan por mantener nuestro gran tesoro natural. En el Ministerio del Ambiente contamos con experiencias de comunidades que han conseguido abatir las tasas de anemia y desnutrición, promoviendo el consumo de estos alimentos junto con mejores prácticas sanitarias. Es por eso que seguimos impulsando acciones orientadas a apoyar la reducción de estos males, especialmente en las poblaciones rurales vulnerables, a través de la incorporación de los recursos de la biodiversidad nativa de alto valor nutricional en la alimentación cotidiana de todas y todos los peruanos, incluyendo productos marinos de la agrobiodiversidad andina y la biodiversidad amazónica. Reconocer y valorar la importancia de nuestra naturaleza es necesario para poder lograr una alimentación sana y balanceada, así como para mejorar la nutrición de las niñas, niños, jóvenes y adultos. El Perú no tiene por qué ser un país pobre ni debe pasar hambre. Nuestra biodiversidad nos ofrece grandes oportunidades. Ya es tiempo de voltear hacia ellas y mirarlas no solo como simples recursos, sino como una parte importante de nuestra vida, de la cual depende nuestro futuro. Tierra solo hay una. Siempre con el pueblo. Gracias amigos por estar con nosotros en este encuentro que hemos titulado Ambiente Agrícola. Y el video que ustedes han visto nos muestra la variedad de productos, lo que le llaman la biodiversidad del Perú, que ha sido en gran parte producto del trabajo de nuestros ancestros por miles de años. Esa variedad que es increíble nos hace pensar que estas predicciones que tendríamos hambruna dentro de poco no se sostiene mucho, puesto que con este territorio con tanta riqueza no cabe pensar eso, por lo menos no parece plausible. Es por eso que nosotros ahora hemos invitado al ingeniero Fernando Sillones, ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero sobre todo un empresario del mundo agrícola. Empezó con el algodón, ahora está con los viñedos. Interesante porque la gente de la UNI por alguna razón está en ese campo. Cuando tenemos un gran científico peruano, Pierre María Odone, físico, que se ha jubilado y ahora sí que a los viñedos en California. No sé si tenemos algo que envidiar a California, pero Fernando nos va a contar. Fernando, gracias por estar con nosotros en esta conversación interesante que nos parece. Señor ministro, Modesto, amigo, muchas gracias por esta invitación. Es un placer poder conversar contigo. Te tengo que tutear por
la amistad que nos tenemos de tantos años, pero con todo respeto en tu altísima responsabilidad de ministro del Ambiente, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Lo primero que me viene a la mente, después de ver la extraordinaria biodiversidad y la historia de estos cultivos megadiversos, es que, digamos, la urea, los abonos sintéticos, son un fenómeno moderno. Los incas no tenían urea, ¿no? Y sin embargo tenían alimentación perfecta, ¿no? Para una población de millones, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que porque nos falte urea, vayamos a pasar hambruna? Yo también comparto tu primera impresión, ¿no? De que sería realmente una torpeza desaprovechar la extraordinaria biodiversidad que tenemos en nuestro país y pasar hambre por no tener urea. Sería ridículo, ridículo, ¿no? Teniendo tanta papa, tanto camote, tanta yuca y por supuesto todos los tubérculos andinos que son extraordinarias fuentes de carbohidratos, ¿no? Como el oyuco, y en fin, mil otros, la mashua, y tantos otros, ¿no? Entonces, sí, yo también me sumo a tu apreciación de que sería ridículo, vergonzoso que el Perú pase hambre teniendo los alimentos a su disposición, ¿no? Nos hemos vuelto trigo dependientes y si el trigo se sube, pues tenemos los alimentos nuestros, así que no debemos de caer en desgracia de ninguna manera. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? Me acuerdo cuando era niño, en Salpo, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, pues consumíamos carne, ¿no? De cordero, de vaca, con quinoa y papas. Estaba la Claro, quinoa, la papa. claro. Y ahora que voy a esos lugares como Salpo, en la sierra, veo que el arroz está por todos lados. Y dice, ¿pero dónde viene el arroz? Y la quinoa ha ido desapareciendo. Sí, sí. ¿Cómo hemos llegado a esa situación cultural, dependiente culturalmente de países extranjeros, que nos cuesta mucho además? Mucho, mucho. Eso fue pues en los 70, ¿no? El Perú no era tan trigo dependiente. Nosotros no consumíamos tanto tallarín, para que nos entiendan los seguidores, ¿no? De tallarín saltado, que ahora es un plato casi peruano, en realidad el tallarín es importado, ¿no? El tallarín es a base de harina de trigo, y la harina de trigo es a base de trigo que nosotros no producimos en cantidad y yo sí creo que ha sido la política de subsidios artificiales de los estados norteamericanos y europeos principalmente, que han inundado al mundo, han malogrado los hábitos de consumo del mundo y entre ellos de nosotros, y nos hemos vuelto trigo dependientes. Pero repito, eso se cambia muy rápidamente, ¿no? Con una crisis como la actual, simplemente volteemos la mirada a la sierra y ahí está la solución a la escasez de carbohidratos. Ahí está. Nosotros producimos más de 5 millones de toneladas al año de papa, las mejores papas del mundo, y las pagamos muy mal, muy mal. Los agricultores paperos realmente son muy pobres, entonces haríamos muy bien y mataríamos dos pájaros de un tiro. Nos alimentaríamos de una manera estupenda y resolveríamos el problema de pobreza en la sierra, ¿no? Entonces, que no haya mal que por bien no venga, que esta crisis del trigo y de la urea nos haga repensar el tema alimentario y volvamos a nuestras raíces con esta extraordinaria biodiversidad. Me parece estupendo el mensaje que estás dando, Modesto, a todo el país. No, realmente no es un mensaje, digamos, artificial que se me ocurrió ¿No? ahora. Es la experiencia que he tenido, ¿no? Comíamos nosotros en Trujillo, que es la costa, cuando yo Claro, bajaba, comíamos cuy con papas, pero ¿no? claro, Y claro, también los chiclayanos que nos enviaban su cabrito a la norteña, que era con yucas claro, y claro. papas. Y Ahí de está, repente ahora, cuando uno pide un cabrito a la norteña, nos traen con arroz. así Y es. Y si no es pollo, no comemos proteína, no puede ser. El pescado, el cabrito,
y la misma alpaca, ¿no? La llama y alpaca, y yo he comido muchas veces carne de llama y alpaca, y es la mejor carne, porque es una carne magra, ¿no? Que no tiene la grasa que tiene la carne de vacuno, ¿no? Y en la selva, pues tenemos todos los animales habidos y por haber, ¿no? Recuerdo yo cuántas veces el chicharrón de majás, muy, muy rico encima, ¿no? Entonces, repito, no podemos rendirnos ante esta adversidad que es muy menor frente a la cantidad de soluciones que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Tú has tocado un tema muy también importante, ¿no? La llama, la alpaca. Es increíble cómo es que finalmente esta ha desaparecido prácticamente en la Sierra del Norte del Perú. Antes había allí, hasta en la costa Claro, llegaban las alpacas, ahora no las hay. claro. Y me dicen los ingenieros agrónomos que en realidad la diferencia que hay entre la vaca y los camélidos sudamericanos es que cuando la vaca consume el pasto, come el pasto, Lo arranca, sí. arranca con raíz y todo y se pierde. Exacto. Entonces ya Claro. mientras que la llama tiene sus dientes afilados para que corten solamente la plantita y dejan la Así raíz, la es como semilla, todo eso crece. es como Y una poda que le así hace hasta es. bien a la planta, efectivamente. De modo que la introducción extraña, digamos, extranjera de animales ha causado un desequilibrio, más bien negativo para el suelo, ¿no? Eso me explicaba. Ah, Pero también, obviamente, uno no puede negar que con la importación algo se ha ganado, pero me cuentan que la introducción de la trucha u otros pescados externos han depredado totalmente las otras variedades que había en el Perú. claro, Así que hay un desequilibrio que se crea que a veces no siempre es positivo. sí, sí, Pero por otro lado, hablamos de la costa, ¿no? Me acuerdo también de la niñez que mi familia, siendo pues pobre, ¿no? Económicamente bueno, con bajos recursos, nos daba pues una parihuela, una olla que tenía cangrejos, pescado, choros, claro, y ahora claro, eso me cuesta 100 soles para comer eso. Y entonces digo, ¿cómo es esto? Estamos empobreciéndonos. sí, Y claro, ya, en contrapartida se llevan pues la anchoveta, hay pescado quemado, contaminan el mar. Chimbote está convertido en una cloaca por justamente quemar pescado. O sea que además de impedirnos comer la anchoveta, malogran el mar y ya no hay sí, los antiguos peces. sí. Es decir, ¿cómo es que hemos llegado a eso? Son cosas del Orinoco, Fernando. Bueno, nuevamente, ¿no? Cuando artificialmente se subsidian, por ejemplo, trigo, ¿no? Por ejemplo, maíz, que es el caso en los Estados Unidos, no ahora porque han subido los precios, pero cuando bajan los precios, cosa que siempre ocurren porque estos son ciclos, ¿no? Cuando bajan los precios, en Estados Unidos y en Europa se subsidia mucho el trigo, la leche, el azúcar, el maíz, etcétera, ¿no? Y realmente inducen a los productores a producir más que lo que el mercado demanda y por eso todos los programas de cooperación de USAID consisten en donar alimentos, pero de manera masiva, ¿no? A África, Sudamérica, etcétera, ¿no? Y yo sí creo que eso ha malogrado mucho las agriculturas de los países como los nuestros, ¿no? Pero repito, no lloremos sobre la leche derramada. Yo creo que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Este encarecimiento muy significativo del trigo y del maíz, ¿no? Que importamos en su gran mayoría, constituye una oportunidad de oro para que los peruanos recapacitemos y volvamos a nuestras raíces y miremos de nuevo la papa y los tubérculos andinos y, como tú bien dices, la proteína nativa, el pescado, ¿no? El pescado en la costa, pero el cuy es una maravilla proteica y por supuesto en la selva tenemos todas las proteínas animales que podamos imaginar, ¿no? Entonces me niego a aceptar
una hambruna, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Nosotros vamos a resolverlo, repito, de una manera mucho más fácil que otros países. Nosotros no somos África subsahariana, ¿no? Ahí sí, no hay alternativa, pero nosotros tenemos 1000 alternativas, ¿no? Ahora bien, tenemos el tema, como tú decías, los preincas y los incas, pero sobre todo las civilizaciones preincas de Nazca, de los chimús, etcétera, eran pues unos, dicen los expertos, unos grandes hidrólogos, Sí, ¿no? claro, Y claro. me contaba un arquitecto de la Universidad de Ingeniería que en los años 70, 80, por allí, con un proyecto financiado por esta empresa, la empresa norteamericana GTZ, ¿no? De Alemania, perdón, se hizo un proyecto para ver cómo hacer canales en la región, una región de Chiclayo, para optimizar el uso del agua en los valles. Y con computadora hicieron el diseño, el trazado de los canales. Y una vez que trazaron en el mapa, pasaron a la obra y se dieron con la gran sorpresa que por allí, por donde había calculado la computadora que tenía que pasar los canales modernos, ya estaban ya los canales antiguos de los peruanos, ya habían hecho sin computadora, habían llegado a la misma conclusión, es decir, estaban tratando de reconstruir lo que había pasado pues hace siglos, ¿no? Qué Eh, interesante. y también en Nazca, pues maravillas, cómo usaban el agua, los puquios, Claro. así, espiral hacia abajo, en Chanchan, por todo lado. Y allí también me parece que hemos retrocedido porque ya no se usa Mucho, mucho este tipo de mecanismos mucho, para sustraer el agua. mucho hemos retrocedido. Efectivamente, ¿qué nos pasó, no? Pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y más vale tarde que nunca, Modesto. Yo creo que me parece estupendo que desde el Ministerio del Ambiente esté saliendo esta visión, ¿no? De que no es pues retrógrada para nada, ¿no? Es al contrario, es agua y alimentos, que es extraordinario, ¿no? Y efectivamente, yo también estoy, digamos, muy desconcertado y decepcionado de cómo se está enfocando la crisis de los fertilizantes, ¿no? Como si fuese el fin del mundo. A mí me parece muy mal que se hable en esos términos, porque la urea, que es un producto, repito, moderno, derivado de los hidrocarburos, ¿no? Que los incas jamás tuvieron, ¿no? Y las civilizaciones antiguas tampoco, ahora resulta que es indispensable, ¿no? Yo sí creo, ya que tocas el tema del agua, que la máxima carencia que tienen los pequeños productores de todo el Perú es el agua, no es la urea, es el agua en esta época del año. Ya entramos a mayo y ahora sí se paran las lluvias y empiezan a secarse los ríos. Y hasta el mes de agosto, septiembre, la sequía es cruel en la sierra, ¿no? Porque se junta la sequía con la helada y esa es una combinación mortal, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que priorizar, no traer urea de donde sea y a la bruta, no, no, no. Lo que sí tenemos que hacer un esfuerzo enorme es en captaciones de agua y reservorios para tener agua todo el año, ¿no? Yo en este momento estoy en Ica y ya tenemos la uva podada, brotada y vemos una carga muy prometedora para los meses de noviembre y diciembre, ¿no? Y eso es porque tenemos agua. Los que no tienen agua no pueden hacer estas prácticas porque tienen que esperar las lluvias de octubre. Es bien difícil hacer agricultura esperando la mano de Dios. Yo creo que Dios nos ha dado mucha agua en las avenidas, en las épocas de lluvia, entre noviembre y abril, mucha agua en todo el Perú. Y lo que Dios nos está diciendo es, guarden un poco de esas abundantes aguas para que tengan agua todo el año, ¿no? No se la lleven tan fácil. Pero no, estamos perdiendo muchísima agua dulce al mar todos los años entre los meses de diciembre y abril,
y después estamos llorando por falta de agua. La verdad que no tiene sentido, ¿no? Ahora bien, tú tienes familiares mineros, como sabemos todos, Así es. y eso me hace recordar que la Cerro de Pasco Corporation, que explotaba las minas de Casapalca, tenían un grave problema porque sus socavones se inundaban de agua y Claro. sus mineros ya no parecían mineros convencionales, sino parecían buzos. Entonces, ¿cómo hicieron? Desde San Mateo dijeron, vamos a drenar las minas, vamos a hacerle un canal para drenar una mina que era 11 kilómetros contra la cordillera para llegar a la parte baja de las minas inundadas. Comenzaron a hacer y a los 3 kilómetros se encontraron una gran falla por la que salía agua en cantidades. A los 5, otra falla con agua. Y a los 8, otra falla con agua. Ya, bueno, cuando llegaron debajo de las minas, ya otra más, pues. Y al final, por la boca de esa mina, sale 5 metros cúbicos de agua por segundo, que es lo que tiene, bueno, el RIMAC en su máximo caudal, que es en abril, febrero, es 20 metros cúbicos por segundo. Claro, Aquí sale 5 permanentemente todo el año. permanente. Es Si no más que hubiera el clima, claro, si no hubiera habido esa agua, en la época de estiaje estaríamos aquí sin agua en Lima. claro. Entonces, pero claro, Sedapal ha hecho un montón de pozos acá, pozos en Lima, que ha hecho desaparecer los famosos chorrillos de la Costa Claro, Verde. claro. Y el tema es pues que la cordillera es una esponja de agua que hay que hacerle solamente minas. Igual allí, solamente el Cerro de Pasco Corporation hizo una, pero se podría hacer varias y en varios Claro. sitios de la cordillera occidental y tener de repente una nueva ciudad, un nuevo vallecito, ¿no crees? Totalmente, totalmente. Efectivamente, esa es una fuente de agua que muy pocos conocen, pero qué bueno que tú la conozcas, ¿no? El túnel Gratton es una solución nuevamente, dos pájaros de un tiro, ¿no? Drenan una mina que se inunda a falta de ese túnel y traen agua para Lima, que también carece de agua, sobre todo en el estiaje, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Como tú bien dices, la cordillera es una esponja gigantesca, entonces a mí me gustaría ver a la cordillera perforada varios frentes a lo largo de toda ella, ¿no? Desde Tumbes hasta Tacna. Y yo sí creo que esa escasez de agua de la costa también es absurda, ¿no? Absurda, empezando por el agua dulce botada al mar todos los años, ¿no? O sea, también eso se puede almacenar arriba en la cordillera, ¿no? Para que no se pierda y dispongamos de ella. Y efectivamente, estos túneles o perforaciones horizontales a la cordillera serían otra enorme fuente de agua absolutamente sostenible, ¿no? Porque el agua, a diferencia del petróleo, no es un recurso no renovable, es renovable. El ciclo hidrológico de la Tierra renueva todos los años la disponibilidad de agua. Entonces, es una gran cosa poder hacer estos túneles, ¿no? Porque todos los años llueve sobre la cordillera y también se va infiltrando, ¿no? Y va nutriendo estas galerías subterráneas que son captadoras de agua, ¿no? Muy interesante. Que además se convertirían en agua para hacer una hidroeléctrica más Hidroeléctrica, abajo. así es. Eso es pues el milagro peruano, ¿no? De tener el agua arriba, ¿no? A 5.000, 4.000 metros y el consumo abajo, en la costa. Entonces, las posibilidades de generación hidroeléctrica, gracias a la diferencia de altura, es único en el mundo. Pues no hay países como nosotros que tienen esos atributos, ¿no? Si tuviésemos el agua a nivel del consumo no habría posibilidad de hidroelectricidad, pero hasta eso tenemos los peruanos, efectivamente. Bueno, sí, pues efectivamente, tú dices, hay desgracias, entre comillas, que nos dan grandes oportunidades. Sí. Nosotros somos, digamos, habitantes de un territorio demasiado, entre comillas, demasiado
sísmico, ¿no? Sí, Hay terremotos, temblores por todos lados, hay muertes, cosa que obviamente es dramático, pero la vez pasada que me invitaban a la mina poderosa, hice reír a la gente, a los mineros, porque les decía, gracias que hay terremotos, decía, gracias que hay terremotos, tenemos minerales. claro, Pero justamente, ¿por qué? Porque tiene que haber la combinación de terremotos y agua, porque el terremoto lo que hace son fallas. claro, Y el agua de lluvia entra por las fallas y con la química del agua, pues va arrastrando los metales, los metales preciosos, digamos, y los va colocando, los va convirtiendo en pepas o claro, colocando en vetas. O sea, la combinación del terremotos, el país sísmico y el agua, la lluvia, esas dos combinaciones nos dan la riqueza, tanto claro, para la vegetación, claro, pero también para los minerales. O sea que, como tú claro. dices, Dios es peruano, Sí, sí, sí. Dios es pero los peruano. peruanos, pero parece que los peruanos somos ateos, no creemos en ese Dios y vamos a hacer otras cosas diferentes que nos han puesto en una dependencia increíble, ¿no? Sí, pero cuenta conmigo, Modesto, para apoyarte en este mensaje de optimismo con respecto a la crisis actual, ¿no? De lo que se llama la crisis de la urea, que me parece absurdo, ¿no? Y yo quisiera, inspirado en tu mensaje, repetir, advertir, llamar la atención de que nadie se va a morir, al contrario, vamos a estar mucho mejor sustituyendo los tallarines por papas, ¿no? O por yuca, o por camote y demás, ¿no? Así es. Perfecto. Muchas gracias, Fernando, por este mensaje de optimismo, no es optimismo, es realismo Realismo. Realismo. científico, y espero que más bien nuestros compatriotas sepan aprovechar esta riqueza natural que tiene el Perú, que es extraordinaria. Cada vez que nos paseamos por el Perú, descubrimos esa enorme posibilidad que nos da mucha esperanza en un Perú mejor, y empresarios como tú, que son de la UNI, los mejores, ¿no? Van a apoyarnos a los peruanos que de repente no tenemos tanto conocimiento para avanzar. Gracias, Fernando, por esta... Gracias, Modesto. Felicitaciones al Ministerio del Ambiente por estar comunicando valores, recursos peruanos. Y sí, no puede haber hambre, imposible. El Perú es tan rico que gracias a nuestro territorio, a nuestra gente, vamos a salir adelante. Un fuerte abrazo y que Dios te Abrazo. bendiga. Vamos para adelante. Muchas Gracias. gracias. Amigos, con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia, que dicho de paso es mañana a las 3 de la tarde, con científicos peruanos en el extranjero que nos van a dar también ideas buenas, tanto como nos ha dado Fernando Siones. Hasta entonces, chao, chao. Un abrazo.